Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. Hoy vamos a hablar de la historia de una institución. Creo que no solamente es única en Canarias, sino también única en el mundo. Hablamos de cultura y qué poquitas veces, señores, en los medios de comunicación social, o eso que se dice en medios de comunicación social, se ocupan de la cultura. Y alguien escribió, señores, que el saber hace libre a los pueblos. Vamos a hablar de una institución que nació en Canarias, pero no solamente para Canarias, sino que se ha extendido, como dije anteriormente, al mundo entero. Los delirios de un sacerdote loco o de un padre loco, quizás la ilusión o el sueño, pero alguien dijo también que, señores, hay que soñar para alcanzar los objetivos. Hoy hablamos, supongo que ya ustedes se podrán imaginar, de Radio ECA, enseñanza canaria, como decían ustedes. Tenemos con nosotros, pues, a Dacir Quintana Rivero. Muy buenas noches, querida amiga. Licenciada en Filología Inglesa. Mi inglés tiene que consultarle. Y Sara López Pereira, que es licenciada. Maestra de Educación Primaria. Maestra de Educación Primaria. Me ha gustado eso de maestra, porque eso de profesor me resulta un poco cursi, un poco pedante. Maestra, porque son los maestros los que preparan a su alumno y los que enseñan, el enseñanza. Bueno, Radio ECA. La verdad es que hablar de Radio ECA se puede estar horas y horas para narrar la historia de ¿cuántos? ¿50 años? 50 años, sí, este año hemos cumplido 50 años sí, de historia. O sea, ¿cuánto papel habrá pasado por esas máquinas, por esas rotativas? ¿Cuántos alumnos? Y posiblemente también cuántas alegrías y quizás también muchas tristezas, pero que ustedes han sido capaces de seguir adelante. 50 años. Vamos a ver una pequeña sinopsis de cómo nació Radio ECA. Es verdad que Radio ECA nació en la década de los 60. Como estabas comentando, fue el jesuita Francisco Villén quien empezó este proyecto. Sí, es verdad que al principio mucha gente pensaba que era una idea descabellada la que tenía, porque su idea fue crear una emisora de radio dedicada exclusivamente a la docencia, es decir, enseñar a través de la radio, a través de las ondas, pero enseñar sobre todo a aquellas personas y a aquellos colectivos más desfavorecidos, enseñar sobre todo lo que es alfabetización. ¿Vale? Estamos hablando de los años 60, de los años 60, donde el archipiélago canario era puro analfabetismo. Continúa. Claro, era puro analfabetismo, como estábamos contando. Claro, mucha gente pensaba que era una idea muy descabellada. Entonces, el jesuita Francisco Villén, junto con un grupo de profesores, comenzaron el proyecto. Y después de muchas pruebas, de muchos intentos, se emitió la primera clase. La primera clase de Radio ECA se emitió un 15 de febrero de 1965. Madre mía, había que imaginarse cómo eran aquellos aparatos, auténticas antigüedades, reliquias históricas para hoy. Y empezaron ahí. Empezaron ahí. Y la primera clase, que sí tengo el dato, la escucharon unos 300 alumnos. 300 alumnos. Sobre todo del sector agrícola. Bueno, eso tenía que ser para aquella época un super éxito. Imagínese después, si fue gente que no sabía leer ni escribir. Nada, no era, sí, lo que estábamos comentando antes, pues era sobre todo para alfabetizar a la población canaria. Perfecto. Mira cómo avanzó, que en el transcurso de más o menos alrededor de 3 años, Radio ECA contaba ya con más de 13.000 alumnos. ¿Estamos hablando del archipiélago canario o circunscrito solamente a nuestra isla de la Gran Canaria? Estamos hablando de la isla de Gran Canaria. Después se fue extendiendo al resto del archipiélago. O sea, pasó de 300 a 13.000. A 13.000 en tan solo 3 años. Madre mía. En tan solo 3 años. En tan solo 3 años, 13.000 alumnos. Evidentemente, cuando hablamos de alumnos, hablamos de alumnos y alumnas. Sí, sí, claro, claro. Y quizás más que alumnos, hombres y mujeres. Sí. Sobre todo la parcería. A mí me viene cada vez que hablo de Radio ECA me viene a la imagen, esa imagen bucólica, pero también dura, de la parcería del sur, los aparceros del sur, también del norte, aquellos que estudiaban con una vela, con un farol. Luego vino la famosa radio de válvula, que era un millonario el que la tenía. Luego aparece pues aquel transistor de pila. Y he visto fotografías en una exposición itinerante que realizaron en mi pueblo, en Ingenio, creo que era para celebrar, no sé si era los 40 años, donde aparecen pues imágenes de alumnos estudiando a la luz de una vela y de un candil. Eso hoy, con todas las facilidades que tiene la gente joven de hoy, pues nos tallarían o les tallarían a ustedes de locos y locas. Sí, la verdad es que... Increíble.
sobre todo si lo comparamos con lo que vivimos hoy, suena algo bastante extraño y que la gente pudiera aprender a leer y escribir, que fue lo que finalmente consiguieron a través de las ondas. Entonces, es verdad que esa comparativa hoy la hacemos y es chocante, pero años atrás era natural, era lo normal, era no tener luz en casa. Entonces, con lo poco que tenían, pues tenían que hacer frente a lo que iba pasando. Y como decía antes la compañera, lo vemos en cómo los sectores más periféricos fueron los que primeramente se nutrieron del sistema ECA. Estamos hablando que en los años 60 pues existía lo que se llamaba el caciquismo en Canarias, y el caciquismo existía sencillamente porque la persona, el hombre y la mujer, no tenía conocimiento, no tenía cultura, y abusaban en todos los sentidos, en sus derechos, en su salario, incluso en sus días libres, en todo. Casi podemos hablar de una explotación de semi-esclavitud, entre comillas. Cuando llega a Radio ECA, el hombre y la mujer canaria, y sobre todo el campo, empieza a adquirir conciencia de que ellos valen más de lo que se les valora, y que la cultura es imprescindible para no solamente abrirse camino a ellos, sino para generaciones futuras. Esa es la filosofía de Radio ECA. Hombre, la misión de Radio ECA desde los primeros momentos fue llevar la mayor formación posible al mayor número de personas posible, pero sobre todo a aquellas personas con mayores necesidades socioeconómicas. Creemos que... ¿Qué se cobraba por un cuadernillo? ¿O existía esto de, vamos, el intercambio de llevar un cuadernillo, de llevarse el otro para corregirlo? Una peseta, media peseta. Bueno, ahora que hablamos de euros es difícil concebir esto. 5 pesetas. 5 pesetas. Sí. Hoy por eso no te dan ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua. Sí, pero eso es para que el telespectador se dé cuenta la labor tan dura y esa aventura tan difícil, pero a la vez maravillosa, que fue empezar. Es decir, alguien creyó en un proyecto. Lo que me asombra es que detrás de ese proyecto vinieron más gente como ustedes que creyeron también en el proyecto. Y lo importante es que la misión, como estaba comentando anteriormente Sara, sigue hoy día, porque hoy día Radio ECA sigue cumpliendo la misma misión, llevar la mejor formación posible al mayor número de personas. ¿Qué queda, Sara, recursos de aquella Radio ECA primitiva? ¿Tienen ustedes en Radio ECA algún pequeño museo que recuerda a esos pioneros, sobre todo para recordar, ustedes que son gente joven, que llegan con una nueva filosofía, con unos conocimientos mejor preparados, obviamente, que vean cómo los compañeros de ustedes, lo que se sacrificaron para darse cuenta ustedes del valor que tenían? ¿Qué queda de aquello? En nuestra sede principal, en la avenida de Escalerita, contamos con un pequeño museo en el que hay fotografías, medallas, una serie de artilugios que nos recuerdan lo que es la historia. Pero yo creo que lo principal que nos queda es que codo con codo seguimos trabajando con personas que llevan 25, 27, 28 años en la institución, y ellos nos han sabido transmitir la misión y el que todos al final trabajamos de la misma manera. Qué curioso. O sea, que siguen manteniendo la filosofía del fundador. La mismita. Sí, la misma. Es que si en esa filosofía Radio ECA no existiría. A pesar de este mundo tan rápido, tan vorágine, que hoy, lo que es hoy lunes actual, ya el martes no sirve para nada, porque aparece otro aparato, aparece otro sistema. Ustedes han seguido siendo, o sea, como luz, lo que enseñó el padre Guillén. Para nosotros el punto de referencia es esa misión, la misión de llevar la mejor formación. Cuando nosotros salimos a los centros de orientación, creo que estoy totalmente convencida de que todos los compañeros salen con esa misma misión, con la misión de llevar a la formación a todo el mundo, a que nadie se quede atrás por no tener recursos, por no contar con los recursos económicos o por el tiempo suficiente, porque es verdad que la mayoría de los adultos se enfrentan sobre todo a esa dificultad, la dificultad de tener tiempo, porque tenemos un montón de obligaciones, el trabajo, la casa, y sobre los todo niños. Las mujeres, que son madres y alumnas. Por cierto, es así, la experiencia que tienen ustedes te hace pensar que esa fama que tenemos los canarios, que somos aplatanados, no es real, porque siempre nos han dicho, no, sobre todo hubo una época, la península, vas a Canarias, esos son unos aplatanados, hubo unos magos. Eso evidentemente se ha demostrado, y lo digo con ironía, pero se ha demostrado que no somos tan torpes como la gente de fuera nos ve. Eso sí es verdad, yo no creo que seamos tan aplatanados como todo el mundo piensa. Es que además hay que asistir a nuestros centros de orientación, que uno lo ve cuando va a los centros de orientación y cuando está en la calle,
el esfuerzo que hace el alumnado, cómo está implicado, cómo estudia, porque sí es verdad que a lo mejor al principio tiene un poquito de miedo, porque a lo mejor lleva tiempo sin estudiar y piensa, tiene un poquito sobre de todo miedo ahora al con la fracaso. crisis se ha producido ese fenómeno. Sí. Gente que dejaron de estudiar y vuelven, están en el paro y dicen, bueno, para perder el tiempo estando en el paro voy a ver si puedo retomar. ¿Tienen ustedes casos de esto? Sí. Gente que ha retomado los estudios. Muchísimo. Hace muy poquito comentábamos así algunos compañeros cómo el perfil del alumnado ha cambiado muchísimo. En sus inicios eran personas que se dedicaban al sector agrícola, fundamentalmente mujeres, porque las oportunidades en aquel momento Claro, no eran las mismas que las que tenemos ahora, por suerte. Y es verdad que en la actualidad vemos como el perfil se ha modificado totalmente. Antes eran mujeres, principalmente mujeres, con edades un poco más avanzadas, y en la actualidad vemos como el perfil se ha vuelto muchísimo más joven y sobre todo se ha centralizado en los hombres. Vemos los centros de orientación llenos de hombres. Sí, yo por ejemplo, este mismo martes yo tengo Antes parecía que le daba vergüenza al hombre decir, soy Sí. estudiante. Ahora es una calidad, una categoría. Presumen de ello. Es que además, de Es hecho, interesante. yo los martes tengo centro de orientación aquí en Telde, en la zona de San Gregorio, y estaba hablando con mi compañera eso. En una de las tutorías, el alumnado era todo masculino. Todo masculino. Por cierto, a raíz de lo que acaba de decir Daci, ¿dónde se ve más interés? ¿En las zonas de ciudades como Telde y Las Palmas o en las zonas rurales? Hombre, yo por ejemplo tengo la experiencia de que yo he estado en zonas rurales y en Telde. O sea, que ¿Vale? Yo tiene- he estado en la Vega de San Mateo y en Telde. Y yo tengo que decir que el nivel de implicación es el mismo en ambos sitios. ¿Quién es el que pone, digamos, más interés? ¿El hombre o la mujer? Yo creo que es igual. Porque la mujer hoy, sobre todo la mujer con hijos, pues prácticamente lo que decía Sara antes, no es tan fácil arañar unas horas para estudiar, y más si esa mujer trabaja, por ejemplo, fuera de casa. ¿Cómo te dicen ellas, Sara, a ti, oye, ¿de dónde sacas el tiempo para tener tanto tiempo para todo? Yo creo que no es fácil, pero en el momento en el que deciden empezar, en ese momento que ya lo tienen claro, todo el mundo se esfuerza al 100% al llegar al objetivo. Al final, tanto hombres como mujeres tienen el mismo objetivo, que es formarse y alcanzar la titulación. La titulación que hoy en día es tan demandada, sobre todo por los sectores profesionales. Cada vez creo que es uno de los principales precursores de que la gente realmente esté cambiando y se esté acercando a los centros, y es que están viendo en la formación la única herramienta de cambio de su vida. Increíble. Y eso es muy importante cuando la gente está reflexionando y se está dando cuenta que si no empezamos a estudiar y a reciclarnos y a abrir otras miras y a cambiar nuestros perfiles profesionales, no tenemos posibilidades de reinsertarnos en el sistema laboral. Sobre todo laboral, es increíble. Daci, yo lo que me llama la atención es que a veces le pregunto a una compañera tuya que está en la zona de Mogán, en el Guiniguín, ¿qué es lo que le falta a Radio ECA? Porque es que lo tiene todo. ¿Qué cursos tiene Radio ECA? Es que Radio ECA ¿Qué le falta? tiene- ¿Chino o tiene también chino? Pues Digo sí, yo. pues sí tenemos chino. También tiene yo. Madre mía. O sea, ¿qué le falta a Radio ECA? Es que en realidad yo creo que no le falta nada, porque seguro que hay un curso adaptado a cualquier tipo de alumno. Hay un curso para cualquier tipo de alumno. Cuando llega un alumno y te dice, mire, yo sé las 4 reglas, leer, escribir las 4 reglas. Lo que nos decía antes nuestros padres, nuestros abuelos, que con eso era ya con súper serie. Cuando alguien te llega a un centro de intercambio y te dice, mire usted, profesora o señorita, hace 40 años que dejé de estudiar y solamente sé las 4 reglas y lee, escribir. ¿Qué me puede usted ofrecer? ¿Qué puedo hacer para aprender? Vale, yo en ese caso, por ejemplo, porque nosotros tenemos diferentes niveles formativos, entonces yo en ese caso, por ejemplo, le comentaría que podría ser, en vez de o bien palabras o bien cultura popular, por ejemplo, que son 2 acciones formativas que tenemos, que es para reforzar conocimientos de lengua, de matemáticas, por ejemplo. Increíble. Oye, una de las cosas que también me llama la atención es cómo cada 3 meses o cada cierto tiempo van creando cursos nuevos, materias nuevas. ¿Hay un comité especializado, hay una junta especializada para saber cuál es la necesidad que hay en la calle? Hombre, yo creo que la necesidad de la calle la vemos los profesores que estamos en contacto directo con el alumnado. Y nosotros siempre manifestamos pues cuáles son esas peticiones. Nosotros vamos conociendo la realidad. El alumnado te dice, oye, ¿por qué no haces un curso de esto? Por ejemplo, vamos a poner uno de los clásicos, manipulador de alimentos, que creo que Radio ECA fue la pionera, o de inglés, y de contabilidad, que esas son, digamos, los bastiones de Radio ECA.
hoy te dice, oye, ¿y por qué no? Bueno, yo le decía a la compañera tuya, lo que le falta a Radio ECA es hacer un curso de Masterchef, porque lo tiene todo, sinceramente es así. A lo mejor un día a ese sí me apuntaba yo. Por lo menos para saber frío unas papas y un huevo, pero bueno. Pero la pregunta sigue en vigor. ¿Qué es lo que no tiene Radio ECA? ¿Qué es lo que le falta a Radio ECA de lo que ven ustedes en la calle? Hombre, yo sé que el mundo es increíble, es imposible englobarlo todo, pero lentamente cada 3 meses me sorprende que van apareciendo cursos nuevos y modalidades nuevas, incluso profesionales de magisterio. Algo que nunca pensé. Yo pensé que salía alguien de magisterio y ya... Pero es que hacen cursos para profesionales, es decir, la especialización ha llegado a un grado que muchas veces no la tiene ni siquiera la universidad tradicional. Sí, es que nosotros tenemos cursos de formación del profesorado que incluso están homologados por la Consejería de... Homologados por la Consejería. Sí. Cuando hablas de homologado quiere decir que están reconocidos. Sí, si yo hago ese curso homologado, quiere decir que a la hora de yo presentar mi currículum para un puesto de trabajo, me consideran y me dan el mismo valor que hacerlo, por ejemplo, en un instituto normal y corriente. Sí. La homologación sobre todo sirve de cara a, por ejemplo, a opositar. Exacto. De cara a opositar son extremadamente estrictos con, valga la redundancia, con la homologación. Tiene que estar siempre homologado por organismos públicos, ya sea la Consejería de Educación, como decía Dasil, pero también para personal del sector sanitario, que ahora también dentro de poco habrán oposiciones de ese sector, y también hay un sinfín de acciones formativas relacionadas con el ámbito sanitario. Hay un curso que a mí me llamó mucho la atención y es personas preparadas para atender a la tercera edad, discapacitado y demás. Ahora mismo el nombre técnico no lo sé, pero bueno, la idea sí se me ha quedado, y es la ayuda social, que imagínate hoy en día, desgraciadamente, con la cantidad de patologías de Alzheimer, de Parkinson, la necesidad de profesionales que se necesita para eso que se llama descanso familiar o respiro familiar. Lo da también Radio ECA. Volviendo a la pregunta que hacías antes, que nos preguntabas que cómo sabíamos qué acciones formativas eran necesarias traer a la calle, pues de ahí surge, es decir, vemos como cada vez la sociedad tiene más personas dependientes, entonces tenemos que ocuparnos y preocuparnos de elaborar acciones formativas que formen a profesionales para que puedan dar respuesta a esa necesidad social. Es increíble, realmente, la verdad que hablar de Radio ECA es hablar de un mundo tremendamente maravilloso, fíjate qué contradicción. Graduado de educación secundaria y graduado escolar. ¿Alguien me puede explicar la diferencia? Porque con tanto gobierno, con tanto cambio de planes, yo no sé cómo ustedes, mis niñas, no han terminado locas como cabras. Sí, que con tanto cambio del sistema porque cada 4 educativo, años, según el que mande, tienen ustedes que tirar todo ese material y volver a empezar de nuevo. Oiga, eso debe ser muy frustrante para alguien que lleva trabajando 10 o 12 años con el mismo alumno. Hombre, la verdad es que ahora estamos elaborando material nuevo porque va a cambiar el sistema educativo. ¿Ustedes se están adelantando un poco a la situación? Es que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y al nuevo sistema educativo. Pero sí es verdad que en relación con lo que estabas comentando, mucho alumnado llega a los centros de orientación y piensa que la titulación mínima es el grado escolar. Pero ¿qué pasa? El grado escolar ya está obsoleto. Pero eso es todavía, te lo digo porque yo trabajo en una emisora de radio en el sur, y eso todavía lo que veo yo en las zonas turísticas. Sí. Para barrendero, por cierto, un trabajo dignísimo. Para basurero, si no tienes el graduado escolar, esa es la filosofía que existe. Si no tienes graduado escolar, para peón de obra, si no tienes el graduado escolar, ya puedes ser un extraordinario maestro bañer, no te contrata. De ahí viene esa leyenda negra de que el graduado escolar es lo básico. Claro, pero con el sistema educativo actual, pues lo que establece que el grado escolar es eso, lo que estaba comentando un poquito antes, es que ya no existe. Ya no existe. Entonces ahora la titulación mínima para acceder a un puesto de trabajo es el graduado en educación secundaria. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Así? El grado escolar equivale al antiguo séptimo y octavo de GB. Y el grado en educación secundaria es, para que todo el mundo me entienda, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Es decir, porque nosotros después nos dividimos, si el alumno quiere hacer el grado en educación secundaria, nosotros lo dividimos en 2 niveles. Nivel 1 y nivel 2. El nivel 1, para que me entiendan, equivale al antiguo graduado escolar. Si un alumno quiere acceder a tener la titulación del grado en educación secundaria, pues si tiene el grado escolar, tendría que hacer del grado en educación secundaria solo la mitad. Solo la mitad, claro. Solo la mitad. Sí. Por cierto, Sara,
Si un alumno lleva pues 10, 15 años sin estudiar, pero tiene unos conocimientos, ¿cómo calibran ustedes en qué curso ponerlo? ¿Le hacen alguna prueba para saber cuál es el nivel que tiene después de tantos años? Sí, efectivamente tenemos una prueba de nivel Sí, en la que se valoran los conocimientos que tiene el alumno. hasta ese momento. Hasta ese momento. No se puntúa como tal, no tiene una puntuación, sino Ya. lo que nos sirve a nosotros para adentrarnos un poco en qué conocimientos tiene, porque vemos que hay personas que vienen con un graduado escolar, nos traen un graduado escolar, pero es verdad que hacen 25 años que no han... Eso abajo en el sur se da de una forma increíble. Y en todos los Yo puntos no sé, del en el norte y en Las archipiélago. Palmas, un Yo telde, creo pero que en abajo se todas da... las zonas, yo creo que en todas las Es curioso, zonas. las zonas que se supone con más cultura, pues son zonas eminentemente turísticas. Se da la paradoja que son las zonas, en cuanto a lo que es enseñanza, más pobres. Es increíble cómo el turismo, en cierta manera, la figura turística, solapa lo que es la falta de cultura. Claro, porque se han adentrado muchísimo en cubrir lo que es el sector profesional Eso, claro. y han abandonado un poco el sector educativo. Entonces, por eso vemos como ahora cada vez hay más demanda de personas en busca de formación porque ha menguado lo que es las claro, posibilidades las profesionales. Dacir, véndeme Radio ECA. Por ejemplo, ¿qué ventaja tiene estudiar en Radio ECA? Ahora eres la representante de Radio ECA, es, digamos, la comercial de Radio ECA. Véndeme a mí, no, al telespectador, véndeme Radio ECA. ¿Por qué yo, si quiero estudiar en Radio ECA, qué ventajas tengo? Hombre, Radio ECA, si el alumno elige Radio ECA, que es la mejor opción que tiene. Hombre, yo muchas veces he dicho que ojalá en mi época no existió, pero si estuviera hoy con los niveles que tiene, evidentemente otro gallo me hubiera cantado. Claro, es que lo mejor que tiene Radio ECA es que es un sistema flexible. ¿Qué quiere decir que es un sistema flexible? Que se adapta a cualquier tipo de alumno. Hay un curso destinado a cualquier tipo de alumno. Al ser un sistema flexible, eso quiere decir que el alumno puede escuchar las clases, tener el material y puede escuchar las clases en cualquier momento del día. Porque nosotros tenemos ahora mismo, antes sí es verdad que antiguamente se escuchaban las clases en la radio, solo teníamos la opción de la radio, pero claro, Radio ECA se ha ido... Pero si no estabas a la hora, la modernizando. perdías. Claro, pero Radio ECA se ha ¿Quién tenía tenido- antes una grabadora? Si no fuera un señor de papá, un niño repipe, y eso ya tenían sus colegios particulares. Y claro, como nos hemos ido adaptando, pues Radio ECA ahora mismo, el alumno puede seguir escuchando las clases en la radio, pero también tenemos el banco de clase. Explica qué es el banco de clases. El banco de Porque clase... parece que la gente va a identificar y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Un banco de dinero? Bueno, la cultura es dinero. La cultura es dinero. El banco de clases consiste en que el alumno, cualquier curso que vaya a hacer o que esté cursando en ese momento, puede escuchar las clases a través del banco de clases que las tenemos colgadas en la página web de Radio ECA. Ahí siempre va a tener las clases. ¿Cuál es la página web de Radio ECA? www.radioeca.org. O sea que es muy fácil. Es Entrar en muy la página es muy fácil. Bueno, incluso poniendo en Google banco de clases. Y ya te vas pasa. automáticamente. Ese banco de clases significa que yo salgo de mi trabajo a las 8 de la tarde, llego a casa, me ducho, no sé, me tomo un refresco y ya me voy tranquilamente a mi habitación y bajo las clases a mi gusto. Claro, por eso Y la decimos, puedo bajar a las 3 de la mañana como a las 8 de la tarde. por eso decimos que es Perfecto. un sistema flexible, porque el alumno puede escuchar las clases en cualquier momento, a cualquier hora. ¿Y cómo se hace el alumno cuando, entrando en ese banco de clases, pues surge una duda? Yo soy de letras, por eso las matemáticas y la física química no es muy fuerte. Pero imagínate a alguien que te pregunta, bueno, en el caso tuyo, tu especialidad, que es inglés. Alguien que dice, oye, este verbo no lo encuentro en el diccionario habitual que utilizamos. ¿Y cómo entra en contacto con el profesor orientador para decirle, oye, ¿y esto cómo se pronuncia? Porque el banco de clases te enseña teoría, Claro, no te enseña práctica. Sí, el banco de clases simplemente para escuchar. ¿Cómo se las apañan ustedes para eso, clases. cuando encuentran esa duda? Claro, es que nosotros tenemos diferentes tipos de tutorías. Ya. ¿Vale? Están las tutorías presenciales, dependiendo del curso hay tutorías presenciales o tutorías también telemáticas. Entonces el alumno, dependiendo del curso, puede acceder a una de las dos. Y entonces el alumno nos pregunta la duda y nosotros se la resolvemos. Perfecto. Sara, yo tuve el caso en Arguineguín de una señora con 87 años que me dijo que no le daba vergüenza matricularse en Radio ECA porque quería al menos saber leer y escribir para poder entender a sus nietos que le preguntaban. Esto, que es una anécdota que parece aislada, ¿es frecuente en la historia de Radio ECA? Muy, muy, muy frecuente. Yo me quedé asombrado, Sí. porque una señora con 87 años que me diga esto, le dije,
Pues señora, o lee y punto suspensivo. Sí, la verdad es que es muy, muy, muy frecuente. ¿Hay casos de esto en Radio ECA? Señora, muchísimo. dice, bueno, ¿y para qué estudio si ya para los años de vida que me queda? Muchísimo. Ayer mismo en el centro de la Garita vino una señora que no sabía leer y escribir con soltura y vino a matricularse porque decía que ahora que ya estaba jubilada, pues tenía tiempo para poder, y sobre todo que lo quería hacer para poder ayudar a los nietos un poquillo en casa, con la suma, la resta. ¿Le da vergüenza decir a esas personas no se lee y escribir? No. Porque parece que hoy en pleno siglo XXI te llega una persona y dice no sabe leer y escribir y causa risa en cierta manera, que no debería ser así. Yo creo que no, que son valientes a la hora de decir, no sé leer ni escribir, quiero aprender. Pero yo creo que son valientes un poco por lo que estaba comentando Sara, porque es una manera de ayudar pues a sus nietos, a sus hijos, ¿sabes? Y darles ejemplos. O sea que en Radio ECA se puede matricular cualquiera. Cualquier persona mayor de 18 años. ¿Y por qué mayor de 18 años? Porque somos un centro de adultos. A distancia, sí. Pero bueno, eso no quita que un padre pueda matricular a su hijo. No. O está cerrada la posibilidad de que un chico que dice, bueno, no quiero ir al instituto y porque me ha surgido un trabajo y quiero compaginar esto. Ahí sí, en ese caso sí que podría matricularse. ¿Estudian en esos casos? Solamente hay dos excepciones, digamos, en sí, que es que sean mayores de 16 años, que cuenten con un contrato laboral, que trabajen, entonces sí que se permitiría que un alumno menor se matriculara. Y el segundo caso es que fuera un deportista de alto rendimiento. Creemos también que hay que dar respuesta a ese tipo de profesiones que implican muchísimas horas de dedicación, como puede ser un deportista de cualquier deporte en general, que sabemos las dificultades que tiene pues para poder ir a un centro ordinario. Entonces, pues se ha contemplado y se ve como otra posibilidad. Te voy a contar una anécdota que ocurrió con una campeona de vela, casi campeona olímpica, Tara Pacheco. Tara Pacheco he tenido la ocasión de entrevistar en varias ocasiones, es encantadora, una mujer sencilla y humilde, y precisamente en un centro de alto rendimiento ella comenzó con Radio ECA. ¿Quién iba a decir? Yo tengo ejemplos claros de deportistas famosos que se han formado en Radio ECA, jugadores de fútbol, por cierto, de baloncesto. hablando del fruto Radio ECA, ya hay licenciados, ya hay maestros, ya hay abogados, ya hay profesionales que han salido de Radio ECA, es decir, comenzaron desde cero y hoy pues son médicos, abogados, profesoras, técnicos. ¿Existe esa relación? Yo hace poco escuchaba Bueno, eso tiene que ser hermoso, escuchar a un señor y dice, yo soy abogado, pero empecé en Radio ECA. Yo hace poco escuché a una persona, una consejera de educación del gobierno de Canarias. ¿Una consejera de educación? Efectivamente. Margarita Ramos. Margarita Ramos, que decía que ella pudo estudiar, era de un pueblecito del centro, y ella pudo estudiar gracias a que Radio ECA llevó el bachiller. Pues me parece que esa señora es catedrática de Derecho Laboral en la Universidad de Las Palmas Gran Canaria. Y empezó con Radio ECA. Y empezó con Radio ECA y eso... Señores, acaban de oír ustedes algo que asombra a propios y extraños, pero esto demuestra que el que quiere puede. Sí, el que quiere puede. Conozco un poquito personalmente. Nos vamos a publicidad, sí. Y seguimos contigo, ¿de acuerdo? Señores, Radio ECA en acción, aunque cada día, las 24 horas del día, Radio ECA, lo que pasa es que esto es versión imagen, Radio ECA es versión sonido. Hoy tenemos dos ejemplos de dos profesionales que trabajan con Radio ECA y para Radio ECA. Continuamos en la segunda parte, dentro de unos minutos. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.
En Canal 4 les invitamos que participen con todos nosotros a través del programa Hablando Claro. La cita con todos ustedes los martes a partir de las 9 de la noche en riguroso directo, con la participación que contamos de todos ustedes y agradecemos de antemano los martes a partir de las 9 de la noche en Hablando Claro. No se olviden.